Bienvenidos a una nueva temporada, bienvenidos al año 2025, el nuevo tiempo que Dios quiere que transites y que hay que transitarlo con sabiduría y con discernimiento. Vamos a ver hoy un tema que yo titulé Los meteorólogos. Esta es la época de los meteorólogos. Hace mucho tiempo en la radio se anunciaba lo que ellos llamaban el HTH, que significa hora, temperatura y humedad. Un locutor se encargaba cada media hora o cada hora de decir tres cosas: la hora exacta, la temperatura del ambiente y la humedad relativa. Hoy en día ningún noticiero puede dejar de contratar un meteorólogo, ya sea en televisión o en radio. Estos profesionales ganaron espacio y ganaron mucho respeto. Ahora, con los satélites y los instrumentos de medición tan precisos, pueden decirnos con 14 días de anticipación cómo estará el clima en cualquier parte del mundo. ¿En qué basan sus conocimientos? Bueno, observando la atmósfera, descubren patrones del tiempo que se repiten cada tanto y luego estos datos los usan para hacer estadísticas para revisarlas en el futuro. En los tiempos de Jesús también había gente que predecía el clima, los fariseos y los saduceos. Estos dos grupos estaban peleados entre ellos porque nunca se pusieron de acuerdo en cosas doctrinales de la Biblia. Unos creían otra cosa y otros creían otras, y también se peleaban entre ellos, se decían cosas, ¿no? Su rivalidad era feroz, pero milagrosamente un día se pusieron de acuerdo para tenderle una trampa a Jesús. Dice la Biblia: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para probarlo. Le pidieron que hiciera una señal que demuestre que era enviado de Dios. Jesús contestó: al atardecer ustedes dicen, va a estar lindo porque el cielo está rojo. Y a la mañana dicen, hoy va a llover porque el cielo está oscuro y rojo. Ustedes miran al cielo y saben cómo estará el clima, pero no son capaces de discernir las señales de los tiempos que vivimos. ¿Qué les quiso decir Jesús en este pasaje? Que ellos eran capaces de darse cuenta de los patrones naturales del clima, pero no eran capaces de discernir las señales espirituales de los tiempos que ellos estaban viviendo. Bueno, los sacerdotes eran los encargados de traer la palabra de Dios al pueblo. Ellos eran los únicos que tenían los libros del Antiguo Testamento donde estaban las profecías sobre la venida del Mesías, de Jesucristo. Cuando se acercaron a Jesús para pedirle un milagro que comprobara que Él era el Hijo de Dios enviado, Él se enojó con ellos, porque no podían conectar la Biblia que conocían tanto con lo que estaba pasando en esos tiempos. Jesús era la señal, Jesús era el milagro, estaba frente a ellos y ellos no lo reconocieron. Cuando comienza un nuevo año, estamos frente a una hoja en blanco. Es bueno intentar mirar un poco más allá de lo cotidiano, del día a día. Hay mucho más de Dios para descubrir este año y Él tiene mucho interés en mostrártelo. Vamos a ver entonces que hay dos palabras en la Biblia para esa palabrita tiempo: Cronos y Kairos, dos palabras griegas. Vamos a ver primero entonces la palabra Cronos, que significa lo que se vive debajo del sol. El Cronos, es el tiempo de la Tierra que se mide con el reloj y el almanaque. En este planeta hay tiempo para todo. Dice Eclesiastés 9:11 que tiempo y oportunidades nos llegan a todos y que hay que saber estar en el tiempo justo, en el lugar adecuado. Si estás preparado, la oportunidad te va a llegar. ¿Cuál es la clave para ser bendecidos en este tiempo que nos toca vivir aquí en la Tierra, el tiempo Cronos? Bueno, la clave es vivir con sabiduría. Todos tenemos 24 horas al día. Algunos hacen algo provechoso cada día, dan un pasito más hacia lo que quieren llegar, hacia lo que quieren lograr. Otros lo pasan durmiendo y tirados en el sofá con el control remoto o el celular en la mano. Vos podés elegir, pero tenés que saber que de todo lo que Dios nos ha dado para administrar, inclusive el tiempo, Él nos va a pedir cuentas un día. Tiempo es vida, y si desperdicias tu tiempo, se desperdicia tu vida.
San Pablo se los advirtió a los efesios en su carta. Dice en Efesios 5, 15 y 16. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. La otra palabra que se usa para tiempo en la Biblia es la palabra kairos, que significa el tiempo apropiado o también el tiempo de Dios. El clima se puede ver, pero los tiempos y las oportunidades hay que discernirlos. Por eso Jesús les dijo a los fariseos y saduceos: ustedes son buenos en meteorología, pero son muy malos en ver señales espirituales. En este año 2025 es el año de sumergirse en las dos dimensiones que Dios nos ofrece: el tiempo de 24 horas al día y el tiempo espiritual. El primero se ve con los ojos naturales y el otro con los ojos espirituales. Para el segundo, para el tiempo espiritual, tenemos la asistencia del Espíritu Santo, de la Biblia, de la oración y de la Iglesia. Cuando abandonamos la visión espiritual de la vida, estamos decidiendo caminar a ciegas y nos vamos a perder las oportunidades hermosas que Dios tiene para este 2025 y que Él quiere mostrarnos. ¿Cuál es la clave para no perdernos nada de lo de Dios? Bueno, la clave es usar el discernimiento. Así como el meteorólogo se sumerge en la información que viene de los satélites, debemos sumergirnos este año 2025 en investigar la información que viene de arriba, del cielo. Como lo hacen también los profesionales del clima, usemos el instrumento que mide la velocidad del viento y su dirección. O sea, busquemos al Espíritu Santo. La palabra espíritu en la Biblia significa viento, significa soplo de Dios. El Espíritu Santo se manifestó como un viento recio el día de Pentecostés, ¿lo recordás? Y ese viento llenó todo el lugar donde estaban los discípulos, bautizándolos en fuego y nuevas lenguas. Busquemos cuál es la intensidad del soplo de Dios y cuál es su dirección para saber cómo actuar. Los meteorólogos usan mapas y estadísticas. No es lo mismo el verano en Tierra del Fuego aquí en Argentina que en Salta, la provincia del norte. Cada región tiene su propio pronóstico y su propia tendencia. ¿Qué está sucediendo en nuestra región en el espíritu? Las estadísticas son importantes porque la historia se repite. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue es lo mismo que será, decía Eclesiastés. Los seres humanos se comportan siempre igual y el enemigo, Satanás, hace siempre lo mismo. La historia tiene ciclos y lo que ahora nos parece moderno ya sucedió igual en tiempos muy antiguos. Para tener acceso a toda esta información, debemos sacar la mirada de lo cotidiano, de lo superficial, de lo natural, para pasar a otra dimensión en este año que está comenzando. Jesús lo dijo gritando en su sermón del monte. Dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá solo. Pablo le decía a los colosenses en el capítulo 3, versículo 1: busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concéntrese en las cosas celestiales y no en las terrenales. Ahora, si no te es fácil usar la fe para discernir los tiempos de Dios, usa el razonamiento, por lo menos hacelo así como Jesús nos indicó. Jesús le dijo a la gente: miren los pájaros y dense cuenta que Dios los alimenta. Miren los lirios que Dios los viste y conecten eso con lo espiritual, con su realidad espiritual. La Biblia dice que los ángeles ven nuestro planeta y dicen: oh, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. O sea, lo espiritual está ahí para que lo veas y lo disciernas. Y disciernas también el amor de Dios para este 2025. Este año es año de muchas oportunidades para el pueblo de Dios. Solo hay que saber mirar y saber ver. Es saber escuchar y saber oír. La vista es un don precioso de Dios, pero la fe es más poderosa. Y nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Poder escuchar es un don maravilloso, pero oír espiritualmente es superior. Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. El oído espiritual se tiene o no se tiene.
En Apocalipsis el Señor le dijo al apóstol Juan: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué tal si oramos en este tiempo para pedirle al Señor que Él nos ayude a discernir los tiempos y las oportunidades? El tiempo de Dios no es el mismo tiempo Cronos, el que vivimos aquí en la tierra, aunque los dos pueden coincidir si estamos alineados con el reloj de Dios. El tiempo de este mundo, de esta tierra, es el tiempo para aprovechar las oportunidades para seguir comunicando las verdades y la bondad de Dios. Y el tiempo espiritual es para estar en el momento justo y en el lugar adecuado, o sea, para que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Qué mejor que estar en el centro de la voluntad de Dios? Cuando estamos allí, el Señor financia todo lo que necesitas. Dios no financia cualquier proyecto, Él financia sus proyectos. Y si nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios, no te faltarán recursos en este año 2025 para hacer su voluntad y también para hacer todo lo que te venga a la mano para hacer según tus fuerzas. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y tendrás un 2025 lleno de victorias en su nombre. Feliz año nuevo, feliz año 2025, la nueva temporada que Dios tiene preparada para vos y para mí. Dios te bendiga.